Formación del estamento profético bíblico, el origen de la literatura profética de la Biblia. Bienvenidos al canal y a este programa dentro del canal que se llama Biblia Lentejona. Muchas gracias por visitarnos. No es fácil hablar de los profetas bíblicos seriamente y en un solo video, por supuesto, así que he dividido mi presentación en varios capítulos. Este es el primer capítulo y estoy hablando de los orígenes de la literatura y de la escritura en Medio Oriente y he organizado aproximadamente 7 etapas. La formación de la escritura y la literatura en Medio Oriente entre el 5000 y el 3200 a.C. aproximadamente. La escritura es una pieza clave de la literatura. Tenemos la escritura sumeria que evoluciona y luego es tomada por los acadios y se convierte en la escritura acadia. La tecnología era las marcas con un punzón sobre arcilla que después es cocinada o cocida para mantenerse intacta a lo largo del tiempo. Ya en este tipo de literatura hay cálculos geométricos e incluso aparece un mapa del mundo. La literatura sumeria va del pictograma al cuneiforme a lo largo de una evolución que dura aproximadamente 1000 años. Podemos ver que la región donde existió el pueblo sumerio es precisamente en la parte sur de Mesopotamia, en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy se llama Kuwait. Por su lado, el imperio acadio aparece más o menos hacia el 2334 a.C. Abarca todo el territorio de los antiguos sumerios y se va extendiendo hacia el norte, occidente, hasta llegar a la frontera de la Anatolia y colinda con los reinos de Elam y de los hurritas en el norte. Este es un pueblo de habla semítica y ya su literatura contiene abundantes muestras, textos de diferentes clases, himnos reales, himnos, mitos y versiones tempranas en idioma acadio de las epopeyas antiguas de los sumerios. El acadio tuvo una virtud importante, es que se le consideró durante casi 1500 años como la lengua franca antigua, es decir, era el idioma internacional. Incluso en el tiempo de los persas, ya cuando la Biblia estaba escrita, prácticamente el acadio se seguía usando como una lengua internacional. Fue desplazada de esta posición por el arameo. Para el 1600 los hicsos semitas invaden Egipto y desplazan a los faraones nativos hacia el sur. Para esta época se presume que ocurre la llegada de los hebreos como refugiados climáticos a Egipto. Cuando ya estamos en la edad de bronce tardía, a los inicios de esta época, hay un acontecimiento histórico muy importante que tiene una repercusión, si se quiere, indirecta en la historia del pueblo hebreo y su literatura. Los hicsos, que son conglomerado de pueblos semitas, invaden Egipto. Estas migraciones comienzan hacia el 1800 al 1700 a.C., hasta que finalmente hacia 1650 los hicsos toman el poder en Egipto y ya tenemos faraones semíticos. Los hicsos introdujeron en Egipto el uso del carro de guerra. Esto potenció de manera notable el poderío militar de los egipcios, habiendo pasado la época de los hicsos.
Entramos a la gran crisis al final de la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce, las ciudades-estado cananeas vivían una época de prosperidad. Canaán, este territorio, era un conglomerado de ciudades independientes. Sus ciudades eran de tipo independiente, autónomas, con un rey autónomo, y especialmente las ciudades de la costa eran puntos importantes del comercio internacional de aquella época. Media vez los egipcios expulsan a los hicsos, necesitan reafirmar su poderío, su dominio sobre Canaán, pero se les revelan los señores de la guerra cananeos, y entonces se viene la batalla de Megido. Egipto tiene un resplandor de dominio todavía más. En Egipto se da una grave crisis política interna después de que los hicsos fueron desalojados de este territorio. Vemos para el año 1400, entre 1479 y 1425 a.C., Egipto empieza a experimentar una expansión militar a manos del faraón Tutmosis III. De Tutmosis se devienen 3 faraones adicionalmente, pero más o menos unos 100 años después aparece Akenatón aquí, quien provoca una grave crisis religiosa y política en Egipto. Al quedar indefinido el ganador real en el enfrentamiento entre Egipto y los Hatti o hititas, la antigua ciudad de Ugarit queda sometida a los Hatti. Mientras tanto, en el norte de estos territorios, el imperio hitita está en auge. Aquí tenemos en la región de Anatolia, lo que hoy es Turquía, el imperio hitita que está rodeado por el reino de los Mitanni, y el mismo imperio hitita empieza a ejercer influencia sobre Canaán. Esta influencia es la que Egipto no desea, y por esto es que Egipto entra en guerra, en un estado de guerra contra los hititas. Mientras tanto, podemos suponer que si seguimos en la narrativa que aparece en la Biblia posteriormente, el pueblo hebreo está cautivo en el territorio de Egipto. Está tratado con el estatus de esclavos. Pero cuando aparece el faraón Ramsés II, más o menos hacia el 1270 y tantos antes de Cristo, se da el enfrentamiento entre el imperio egipcio y el imperio hitita en una región que se llama Kadesh. Es la famosa batalla de Kadesh, la cual termina en un tratado de paz con Egipto. Y posteriormente las ciudades cananeas empiezan a sentir la influencia del reino hitita. Es notable para esta época, alrededor del 1200 a.C., la ciudad cananea de Ugarit, en la cual se dice que se inventó el alfabeto. La ciudad de Ugarit era relativamente antigua y había estado bajo el control de diferentes potencias militares. Alguna de ellas fue Egipto, luego los Mitanni, luego Egipto nuevamente, especialmente en la época del faraón Akenatón. Hubo mucha correspondencia oficial entre las ciudades cananeas, incluyendo a Ugarit, y el gobierno del faraón Akenatón. Luego Ugarit se convierte en vasallo del imperio hitita debido a la expansión de los hititas sobre Siria, y finalmente esta ciudad es atacada por los llamados pueblos del mar,
los cuales provocan su destrucción posterior. Entre los avances y la influencia importante que tuvo la cultura de Ugarit sobre reinos posteriores, vemos que pasaron de los pictogramas a escribir usando un alfabeto. Tenemos la escritura egipcia muy antigua, basada en puros pictogramas, y los pictogramas hititas. Pero los ugaríticos desarrollaron un alfabeto consistente en símbolos para representar consonantes. Los estudiosos han determinado la relación que existe entre la escritura protohebrea acá en esta pieza de piedra que es un calendario y los elementos del alfabeto ugarítico que está acá en el centro. La ciudad de habla semítica se le llama cananea de Ugarit. Esta ciudad es famosa por haber usado la escritura cuneiforme, haberla modificado para elaborar su propio alfabeto. El idioma semítico de Ugarit está muy relacionado con el hebreo. Es para el año 1200 a.C. cuando oleadas de invasores que vienen probablemente de Europa, algunos vienen de África del Norte, llegan para saquear los pueblos de Egipto, Canaán y Anatolia, es decir, el lugar donde estaban los hititas, en el norte, lo que hoy es Turquía. Ugarit es destruida y quemada. Finalmente, para concluir esta etapa de la historia, hacia el 1200 a.C., ya al filo de la época en que los hebreos supuestamente tienen que salir de Egipto, se dan las invasiones de los pueblos del mar. Y estas invasiones vienen desde Europa, el lado de Grecia, de las antiguas culturas griegas que han sido destruidas por diferentes procesos, otras invasiones de pueblos indoeuropeos que se van alojando en los territorios de lo que después se llama Grecia. Y estos pueblos, en combinación con algunos del norte de África, se supone que los libios empiezan a atacar las ciudades del Mediterráneo oriental, incluyendo ciudades de las costas de Egipto, ciudades de las costas de Canaán y ciudades del interior de la península de Anatolia. El estado hitita es destruido, la ciudad de Ugarit es destruida. Curiosamente, relacionada con esta época es la guerra de Troya, que inicialmente se consideraba un episodio de la pura mitología griega, pero se han descubierto escenarios arqueológicos que se parecen mucho a lo que se describe en esta guerra de Troya. Esta guerra de Troya, esta ciudad existió en la Anatolia. Es muy posible que haya sido una ciudad hitita o una ciudad de mezcla entre hititas y otros pueblos indoeuropeos. Y es muy posible que un derivado de las invasiones de los pueblos del mar haya atacado esta ciudad. La historia es famosísima, es parte de la literatura universal. Podemos ver acá en este mapa cómo se desplazaron los pueblos del mar en todas las rutas que se supone tomaron. Algunos vienen de la parte sur de Grecia, de lo que hoy se llama Grecia. Otros viajan desde el norte de África. Algunas invasiones son terrestres, por ejemplo las que atacan al imperio hitita, a la capital. Otras son por mar, como las que destruyen a Ugarit y atacan a las ciudades de Canaán. De las ciudades de Canaán no todas son destruidas, algunas se salvan porque pagan un rescate, contribuyen en oro y otras riquezas a los pueblos del mar para que las dejen en paz.
Adicionalmente, en esta época podemos suponer que empieza a darse la migración de los hebreos hacia Canaán. Las circunstancias son más que favorables. Egipto está debilitado, las ciudades de Canaán están debilitadas y las culturas del norte del lado de Anatolia están destruidas. El imperio hitita ha sido destruido. Se supone que hacia el 1250 ya están en marcha las tribus hebreas y tardan aproximadamente unos 200 años en tomar posesión de las ciudades de Canaán. En este escenario de colapso y debilitamiento de Egipto, de Canaán y de los Hati o hititas, es que posiblemente se detonó la invasión de Canaán a manos de los hebreos. Aquí ya vemos el primer paso a la tradición literaria de los hebreos, pasando de la tradición oral. Moisés es el líder hebreo, funda la tradición literaria hebrea. Y para motivos de nuestra investigación sobre la literatura profética, el mismo Moisés es considerado un profeta. En el libro de Deuteronomio se define quién es un profeta. Es aquel que recibe anuncios de parte de Yahweh, el Dios de los hebreos, y se establece los límites, la diferencia entre un profeta levantado por Yahweh y un profeta falso. Cualquiera podía fingir recibir una profecía. Moisés es considerado especialmente como un profeta, pero también sus hermanos Aarón y María. Acá entonces ya Moisés funda la tradición literaria hebrea. Se dice que escribió todos estos libros y explica que es un profeta. ¿Cuáles son las características de un profeta? Recibe visiones de parte de Yahweh, habla de parte de Yahweh, y hay una prueba para validar si el profeta es verdadero, genuino, o si es un profeta falso. Y es que si no se cumplen sus predicciones o sus anuncios, entonces es un profeta falso y se le debe condenar a muerte. Así terminamos con la introducción a la literatura profética de la Biblia. Sin embargo, la historia no queda ahí. Ahí comienza la historia para cierto grupo de ciudades cananeas. Es acá donde comienza a formarse la Federación Fenicia. Tenemos los territorios fenicios, parte de Canaán, antiguas ciudades. Ugarit ha sido destruida, ya no se toma en cuenta. Pero en esta franja de tierra que hoy es parte del país que llamamos Líbano, tenemos las ciudades de Tiro, Sidón, Sarepta, Biblos, Baalbec y otras. Algunas de ellas están mencionadas precisamente en las crónicas, ya en la literatura histórica de los hebreos. Algo importantísimo, una contribución importantísima que tiene este pueblo, este conglomerado de pueblos cananeos, es que al consolidar ellos su comercio marítimo, su poderío como comerciantes marítimos, ellos viajan por todo el Mediterráneo y difunden el uso de su alfabeto fenicio, relacionado con los alfabetos que se desarrollaron en esa región en su momento, que ya hemos dicho. Y así es como ellos aportan esta tecnología y logran influenciar el surgimiento de los alfabetos, por ejemplo, el alfabeto griego y posteriormente el alfabeto latino. Bien, y con esto terminamos la parte 1 de nuestra exposición sobre la formación del estamento profético en la Biblia. Muchas gracias y nos veremos en la próxima presentación con la parte 2.